Pues bien, los saludo con el gusto de encontrarnos para hablar de esta grande santa que estamos celebrando su centenario de su canonización. Nosotros cuando hablamos de los santos, nada más hablamos de la parte final, su coronación, y a veces perdemos de vista el camino que han hecho, el proceso que han realizado, que es ahí donde se vuelven ejemplo y camino para nosotros. Vamos a hablar de Santa Margarita María Alacoque, este proceso que ella vivió, cómo lo vivió. Y para eso, pues bueno, vamos a clarificar algunos conceptos para entender qué es lo que queremos decir acerca de Santa Margarita. Primero de todo, entender que la santidad no es ser buenos, sino vivir la vida de Dios con Dios. Eso nos ayuda a entender que el santo no nace, se hace. Y en este caminar del santo, entiende que la gracia no sustituye, no aniquila, colabora con la naturaleza humana. Eso nos ayuda a entender entonces que es un proceso de conformación a Cristo Jesús. Eso nos debe ver a Margarita de carne y hueso, no como a veces se hacía anteriormente, ¿no? Los santos que nacían santos, desde pequeñitos hacían milagros y tantas cosas, no, son de carne y hueso como nosotros, que hacen un proceso que les cuesta trabajo, que van caminando. Eso es lo que vamos a entender de Santa Margarita, cómo es que llega a la coronación de las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús. Y para esto he dividido el proceso en 3 partes que nos van a ayudar a entender cómo va caminando y va creciendo en este progresar espiritual. Lo he dividido en 3 partes. La primera parte de nuestro caminar espiritual, el primer paso es hacer las cosas para Dios. Ahí comienza nuestro caminar, nuestro crecer, nuestro seguir subiendo. Y en este aspecto pues vamos a ver lo que es la infancia y la juventud. Margarita que hace las cosas para Dios. En ese caminar pues progresa y da un pasito más, comienza a hacer las cosas con Dios. En esta fase vamos a ver la vida religiosa, los oficios que realizó como religiosa, maestra de pensionistas, maestra de novicias. Y en ese seguir caminando, seguir subiendo, llegamos al tercer estadio o la tercera fase, que es hacer las cosas en Dios. Al inicio son para Dios, después con Dios y después finalmente en Dios. Esa vida de comunión con Dios, esa es la santidad, esa vida de comunión con Dios. Y aquí pues vamos a ver algunas de las virtudes de Santa Margarita. No vamos a ver todas, pero sí una parte. Perdón, me voy a mover un poquito. Bien, entonces, la primera parte.
Hacer las cosas para Dios. Aquí nos vamos a detener en dos momentos de la vida de Santa Margarita, la infancia y la juventud. Es de Dios que comienza a caminar con Margarita, presupone su naturaleza humana y la va preparando para irla llevando a donde la quiere. Aquí vamos a recordar que el primer paso que da Margarita con relación a Dios es ese voto perpetuo de castidad. ¿Qué es la castidad desde Dios? Se llama virginidad. ¿Qué es la virginidad? Es esa consagración de manera integral. Aquí retomo a San Agustín para entender esto cuando hace referencia a la virginidad de María. Nos dice que María fue capaz de engendrar a Dios en su seno porque primero lo engendró en su corazón. Esa es la castidad, esa es la virginidad. Engendrar a Dios en el corazón para engendrarlo en toda nuestra persona y darlo a los demás. Ese es el primer voto que invitó Dios a hacer a Santa Margarita. Consagrar su virginidad, su castidad, su pureza a Dios. Y bien, hay algunos momentos que le ayudan a crecer, que van marcando su vida, que Dios se vale de ellos para ir orientando a Margarita por donde la quiere. El primer aspecto de su vida que la marca es la muerte de su padre. Hay un antes y un después. Esta muerte de su padre pone a su mamá en aprietos. Mantener a 5 hijos no era fácil en su tiempo y por eso deciden meterla a ella con las clarisas. Ella estaba feliz, era lo que quería, servir y estar adorando a Dios allí. Pero resulta que se enferma. Tiene una enfermedad que casi la deja paralítica por 4 años. Y al término de esta enfermedad, Margarita le hace una promesa a la Virgen, consagrarse a ella si le devuelve la salud. Y queda sana. Pero a Margarita le pasa lo que nos pasa a nosotros. Y ven esa tensión entre Dios y el mundo. Es normal, somos seres humanos. Mientras que Dios nos aprieta, pues estamos ahí con Dios. Y resulta que se le olvidó a Margarita. Era joven, quería divertirse, pero tenía ese cargo de conciencia. Sabía que lo que estaba haciendo no era correcto y vivió en esa tensión. Se olvidó de esa promesa que había hecho. Otro aspecto de su vida que la marcó es la enfermedad de su mamá. Muere el papá, se van a la casa porque era de la familia, ¿verdad? Paterna la casa, se van las tías. Son invasivas y vivían como si fueran visitas ellas dos, ella y sus hermanas, su mamá. Y esto le pega mucho a ella, mucho a ella. Desesperada, va al Santísimo y le pide solución al problema de su mamá. Cuando regresa le ha explotado una úlcera que tenía en la cara, ¿no? Y en ese tiempo ella se dedica a cuidarla y Dios la empieza a formar, la empieza a llevar por donde quiere y la hace que se venza a sí misma. A ella le da repugnancia el olor, el tratarlo, pero lo hace todavía, lo hace para Dios, ¿no? Lo hace para Dios en este sentido. En ese tiempo, ¿verdad? Haciendo una analogía a los santos, cuando Dios les da la enfermedad, es un tiempo para meditar, reflexionar, pensar, dialogar con Dios. Aquí me viene a la memoria Padre Pío de Pietrelcina. A él le pasó lo mismo. Sale del convento, lo mandan a su casa porque está enfermo, no puede estar en su casa, lo llevan a una pequeña cabaña. Y en ese tiempo Dios lo hace entrar en sí mismo. Y lo mismo le pasa a Margarita. Con su enfermedad, con la enfermedad, la situación de la familia. Pero ella quiere consagrarse a Dios. Su mamá se lamenta, se queja y le dice que solamente van a salir de esa situación hasta que ella se case. Y ella está en esa tensión.
en esa tensión, porque Dios le invita a entrar a la vida religiosa. Y ahí está ella en esa tensión. Entonces, ese es el primer paso, la primera faceta, hacer las cosas para Dios. Y lo hace muy bien Margarita, pero a Dios no le basta esto, la hace que dé un paso más. Quiere que haga las cosas con Dios, con Dios. Y aquí sí parto con una frase, ¿no?, de San Juan, ya que el evangelista San Juan, ¿verdad?, está tan relacionado con Margarita y el Sagrado Corazón de Jesús. Él nos dice esto: somos capaces de amar a Dios porque Dios nos ha amado primero. Cuando experimentamos esto, pues ya vamos a hacer las cosas con Dios, ya no para Dios. No, esto es para ti y esta es mi vida. No, ya con Dios. Ya empezamos a llevar una vida más unida. Todavía no en comunión, pero más unida. Y vamos a ver qué es lo que hace, ¿verdad?, Margarita en esta segunda faceta de su vida. Primero de todo, ella vive esa frase que Jesús nos deja en el Evangelio: quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo primero que hace Dios a Margarita es que lo busque. Dios se hace desear, y por eso la va guiando. Ella tiene esta tensión de dónde consagrarse, tiene familiares con las Ursulinas, la llevan, pero no es lo que ella quiere, no es lo que Dios le está pidiendo. Y deja frases bellísimas. Le dice a sus familiares: pues yo no quiero entrar al convento por amor a ustedes, yo quiero entrar por amor a Dios, donde no haya nadie que conozca, solamente Dios. Así es como logra entrar con las Madres de la Visitación, ¿verdad?, al monasterio. Dios la lleva para allá porque allí es a donde la quiere Él, en este sentido. Entonces es buscar a Dios. Dios se hace desear para que lo busquemos. Y después ella vive en carne propia este vaciarse. Ese Dios que se nos da totalmente pide que nos vaciemos totalmente para llenarnos totalmente de Él. Y ella tenía muchas imperfecciones, pero nos vamos a concentrar en una. A ella le daba repugnancia comer el queso. No podía. Entonces batalló, lloró, fue hasta el Santísimo y ahí fue donde le pidió fuerzas. Fue como logró vencerse a sí mismo. Y a partir de este momento Dios la va llenando de gracias, porque se va venciendo, va saliendo de sí misma y se va llenando de Dios. Entonces es negarse, tomar la cruz y seguir a Jesús. Y ese vaciarse continuamente, cada día, ¿verdad? Y bien, estas gracias pues llevan a poner en camino a Margarita en ese camino de perfección. Y vamos a ver ya ella en la vida religiosa. En la vida religiosa se dice que se hace la profesión temporal y la perpetua. La primera invitación que nos hace Margarita no es hacer, sino a vivir. Hay una diferencia. Y esto para nosotros los consagrados al Sagrado Corazón de Jesús. No es hacer, sino vivir. Vivir la profesión. Y vamos a ver, entonces, cómo ella vive esta consagración, esta profesión, ¿verdad? Ella en el convento realiza varios oficios. Ella fue maestra de pensionistas, que haciendo un equivalente al lenguaje de hoy serían las postulantes. Aquellas que les llama la atención la vida religiosa, pero no pertenecen al instituto todavía. ¿Por qué la eligen a ella? Este vaciarse, como habíamos dicho, y ese llenarse de Dios, hacen de Margarita una testigo. ¿De qué? ¿Verdad? De la misericordia que forma. La misericordia que forma. ¿Esto qué quiere decir? Quien se siente amado es capaz de amar. En la vida religiosa, ¿verdad?, es esta la base, el fundamento. Sentirse amado para amar. Esto le va a ayudar a luchar contra el demonio, porque cuando ella va realizando sus oficios,
pues el demonio no la deja. ¿Por qué? Porque la santidad no es para uno, sino para la salvación de los demás. La salvación de los demás. Por eso es importante sentirnos amados para ser capaces de amar a los demás y enseñarles a amar a Dios. Y bien, la vida religiosa se caracteriza también por la penitencia. En Margarita vamos a entenderla en dos sentidos. En la primera, sí, la penitencia como conversión, el sufrimiento para convertirnos, la ascesis. Pero también la otra parte, la oblación, es decir, ofrecer los sufrimientos por la salvación de los demás. En sus escritos encontramos varios episodios, pero vamos a recordar el de El Pozo. Resulta que Margarita va a sacar agua del pozo y la manivela le gana el peso de la cubeta. Cae con fuerza y la manivela la golpea en la quijada, le tumba algunos dientes y hace que se muerda el cachete por dentro. Tanto así que casi se troza el pedazo. Se lo tiene que cortar. ¿Qué es lo que ella hace? Le pide a sus estudiantes, ¿verdad?, que le corten el pedazo. Ellas todas espantadas pues no lo lograron hacer hasta que fue una de las hermanas a cortarle el pedazo de carne. La penitencia nos vuelve oblativos, nos hace ofrecernos para los demás, el sufrimiento en favor de los demás. A ella le dolió, pues era de carne y hueso, le costaba trabajo comer y lo ofrecía a Dios. Le dejó por un tiempo un dolor de cabeza. ¿Qué es lo que ella hacía? Se salía, se recuperaba y regresaba a hacer las cosas que tenía que hacer. Aquí está otra propuesta para nosotros, cómo vivir la penitencia, ¿no? Desde el sentirnos amados, ¿verdad?, el ofrecernos para los demás. Después, otro oficio que realiza dentro de la comunidad es el de ser maestra de novicias. El noviciado es muy similar a una palabra noviazgo, donde nos conocemos, amamos y nos dejamos amar. Es lo mismo, es en el lugar donde les enseñamos a amar el carisma, la espiritualidad propia del instituto de la orden. Y esto lo hace muy bien Margarita, ¿verdad? Ella se siente amada y es capaz de amar. Y es capaz de, por su manera de vivir, que se enamoren de Dios. Ella sabe que en la vida religiosa hay dos características. La primera, la caridad hacia el prójimo y el amor a Dios. Amar a Dios es amar al prójimo. Entonces, en esta etapa ella ayuda a las estudiantes a amar a Dios. Y en este periodo comienzan, ¿verdad?, o comienza el culto y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y nuevamente, ¿verdad?, aquí comienzan las consagraciones al Sagrado Corazón de Jesús, pero al mismo tiempo pues también comienzan a intensificarse pues las luchas con el demonio. No todas las hermanas estaban de acuerdo, no les agradaba que propusiera devociones nuevas que no tenían que ver nada con el carisma y la espiritualidad de la orden, del monasterio. Y resulta que un día el padre Claudio de la Colombier, que son hermanos espirituales, aquí aprovecho, ¿verdad?, Jesús le revela a Margarita esa gracia de un día ver el corazón de Jesús, el del padre Claudio y el de ella fundirse en uno solo. Son hermanos espirituales, uno por el otro intercede. Y resulta que él era su acompañante espiritual, su confesor, y le relató todo lo de las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús. Escribe un libro, es el primer apóstol que difunde esto, y este libro llega al monasterio y se hacen las lecturas espirituales y empezaron a atar cabos. Entendieron que eso que había pasado estaba ahí en su casa y de la persona con la que estaban hablando pues era Margarita. Aquí dos características más de Margarita: la humildad y el silencio. La humildad nos lleva a ocupar nuestro lugar. Y el silencio, hermanos, es decir, en la vida el protagonista debe de ser Dios. Dios, no nosotros.
Y ella nos invita a practicar la humildad, a tomar nuestro lugar y hacer silencio, dejar a Dios su lugar para que Él sea el protagonista de todo esto. Se llegan a enterar de todo esto, pero fue por el libro, no porque ella lo dijera, ¿verdad? No porque ella lo dijera. Entonces aquí está otra característica. Pero empiezan las batallas. Ella, siendo maestra del noviciado, tuvo que expulsar a una novicia que no era apta para la vida religiosa. Le fue tan mal que terminó en presencia de un cardenal y éste le pidió que le pidiera disculpas a esta ex novicia y ella con humildad lo hizo. Entonces aquí está la humildad, ¿verdad?, que caracteriza a los santos. Y bien, todo esto pues no le bastaba a Dios. Quería más de Margarita y le hace dar un paso más. Llega el momento en donde tiene que hacer las cosas en Dios, ya no solamente para Dios o con Dios, sino en Dios. Y aquí pues nuevamente se intensifican las luchas con el demonio. Está en contra de la santidad de Margarita. ¿Por qué? Porque sabemos que la santidad no es para uno, sino para la salvación de los demás. Él sabía todo lo que venía a través de esta santa, por eso la atacaba. Nos deja en sus escritos pues muchas frases interesantes. Una de ellas es cuando de estos ataques Jesús la consolaba. Y él le dijo, ¿no?, que Dios había permitido que el demonio la probara menos en la pureza, en la castidad. Eso nos ayuda a entender, hermanos, que estas pruebas que a veces nosotros vivimos como las vivió Margarita, es para confirmar nuestro sí a Dios. Nuestro sí a Dios, cada día, en cada momento, en cada circunstancia. Y esto es lo que hizo Margarita, ¿no? Estas pruebas del demonio la llevaron a confirmar ese amor, ese deseo por Dios, ese quererse consagrar totalmente a Dios, vaciarse totalmente para llenarse totalmente de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver algunas de las virtudes que ayudaron a Margarita a perfeccionarse. La primera de ellas es la obediencia. ¿Qué es la obediencia, hermanos? Hacer nuestro el proyecto de Dios. No es ejecutar órdenes. No. Hacer nuestro el proyecto de Dios. Y Margarita lo hizo. Hizo suyo el proyecto de Dios. Por eso se vació. Por eso se fue perfeccionando, vaciándose totalmente de todas esas imperfecciones, ¿verdad? Para ponerse a llenar de Dios y ser como Dios. Ahorita vamos a ir más adelante. En una de esas pruebas, Jesús se acercó a consolar a Margarita y le dijo una frase que nos va a ayudar a nosotros. Jesús le dijo a Margarita, el maligno no tiene poder sobre los obedientes. Ahí está la obediencia. ¿Cómo vivir la obediencia? Es hacer lo que Dios nos pide. Resulta que a Margarita le gustaba hacer ayunos, sacrificios, flagelarse. Y un día se le apareció Jesús y le dijo que hasta donde le habían dado permiso era grato a Dios. Todo lo que estaba de más ofendía a Dios. Porque para el ayuno, los sacrificios, la flagelación tenían que pedir permiso a sus superiores. Entonces, a la cantidad que le habían dado permiso le agradaba a Dios. Todo lo que venía después ya no le agradaba a Dios. A veces así nos pasa, nosotros tenemos que saber ser obedientes. Y después, bueno, Margarita nos deja el testimonio de que cómo muchos religiosos estaban en el purgatorio porque no habían sabido ser obedientes. Siempre lo que yo pienso, lo que yo considero, lo que yo creo. No, lo que Dios nos pide. ¿Y qué es lo que Dios nos pide? Nuestra propia voluntad. Hacer las cosas de Dios. Hacer las cosas en Dios. Ser obedientes como Jesús es obediente en este sentido, ¿no? Entonces esto nos confirma la obediencia, nos lleva a hacer las cosas de Dios, no para Dios, no con Dios, las cosas de Dios ya realmente. Y aquí se va perfeccionando Margarita. Otra de las características, ¿verdad?, de las virtudes que la ayudaron a perfeccionarse fue la Eucaristía.
la Eucaristía. Ella cada vez que comulgaba se nos perdía. Ahora a ti y a mí nos toca vivir las Eucaristías. Me gusta mucho poner este ejemplo y preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que vivimos una Eucaristía con esa intensidad? Yo a las señoras cuando les hablo les digo, a ver, como viven la novela, que se meten, que sienten, que sufren, que están con sus 5 sentidos allí, así tiene que ser la Eucaristía. Lo mismo a los señores, digo, así con la pasión con que viven los deportes, que son directores técnicos, que son jugadores, que saben todo, así tenemos que vivir la Eucaristía, hacer la vida para dar vida a los demás. Y ella cada vez que comulgaba, pues contemplaba a Dios y se sentía contemplada de parte de Dios. Y después compartía lo que había contemplado, no se lo quedaba. De ahí vienen los viernes primeros, ¿no?, de cada mes. ¿Cómo surgen estos viernes? Ella nos deja en sus escritos, en su autobiografía, esto, que un día el Señor le dio la gracia de estar besando el costado por cerca de 4 horas. Estar besando el costado. A partir de ahí viene lo de los viernes primeros, ¿no? Besar a Dios, contemplar a Dios, estar con Él, consolarlo, decirle que lo amamos, que nos perdone. El sentido de la comunión, hacer vida la comunión, hermanos. Y también otro momento que marca la vida de Margarita es la hora santa entre el jueves y el viernes. Cuando se vence a sí misma por lo del queso, cuando la hora santa, María va creciendo, Margarita va creciendo de gracia en gracia, de gracia en gracia. Y empieza a hacer las cosas en Dios, desde Dios. Empieza a configurar a Jesús, a su amado en este sentido, ¿no? Entonces ahí está la Eucaristía, hermanos. Ahí está el sentido de los viernes. Ahí está el sentido de la hora santa del jueves al día viernes. Es tener esa gracia de poder besar el costado que fue abierto por nosotros, ¿no? Y lo vivió y lo entendió y ahora nos lo participa pues Margarita. Después, otro personaje que ayuda mucho en la perfección de la vida Margarita pues es la Virgen María. La relación con ella, vimos que desde pequeña, ¿no? Ella se consagra a María cuando estaba enferma. A partir de allí, pues, ella entiende que todo lo que recibe, porque la sanó varias veces a lo largo de su vida, y María se lo dice, bueno, es que la salud, estas gracias son de Dios, que son a través de mí. Pero yo les quiero compartir 2 anécdotas que vivió Margarita y que nos sirven a nosotros. Un día para consolarla se le aparece la Virgen María con los niños en sus brazos, en su regazo, con el niño Jesús, y se lo da. Pues llena de alegría, lo besa, le hace lo que quiere. Y de eso se vale Jesús para decirle a Margarita, ahora tú abandónate de la misma manera. No tengas otro amor más que mi amor. Abandónate en mí. Deja que yo haga aquello que es mejor para ti y a través de ti en este sentido. Allí está María. Pero otra de las características es que Margarita hace de María su madre, esa madre que está atenta, que corrige, porque la corrigió varias veces, que acompaña, que cobija. Hizo de la Virgen María su madre. Es la manera de relacionarnos con María, no solamente devoción, no solamente amor, sino que sea nuestra madre de manera concreta. De ahí nacieron pues los ayunos, hermanos, para el día sábado. No solamente rosarios, devoción, amor, no, también en concreto el ayuno en honor a la Inmaculada Virgen María. Bien, ¿cómo logra esto? Porque también a través de María se conforma a Jesús, ¿verdad? ¿Cómo le hace? Pues hace el mismo proceso. Primero las cosas para María, con María, hasta hacer las cosas en María, en María. Virgen como María, obediente como María, oblativa como María en este sentido, ¿no? En este sentido. Y aquí está la importancia, pues, de María en la vida de Margarita.
Y después la mediación que yo considero, ¿verdad?, más importante, pues es la consagración. Como ya lo dijimos, lo reitero. No es hacer, sino vivir. La primera característica de la consagración es que es personal. Es decir, es tu decisión, es tu responsabilidad. No lo hagas porque lo hacen los demás o lo dejan de hacer los demás. No, es tu decisión, es tu responsabilidad. Crecer, hacer la vida, vaciarte, creer en ella. Y esa es la primera característica y la propuesta que nos da pues Margarita, ¿verdad? Que es una consagración personal. Y es toda totalmente. Ese Dios que se nos da totalmente, nos quiere totalmente. Por eso hemos visto cómo María se viene vaciando de sus imperfecciones. Se viene llenando de Dios. Se viene llenando de Dios. Toda totalmente. Esto pide pues algunas características, algunas exigencias. Docilidad, disponibilidad y permanente. Permanente. La docilidad, ¿no? Resulta que antes de la profesión temporal están a punto de expulsar a Margarita del monasterio. Ella va, se lamenta con Jesús y le dice, y Jesús le dijo, está bien, adaptémonos al monasterio. Ese Dios que es obediente, que es dócil, que se deja formar, que es discípulo y nos enseña el discipulado. Esa es la consagración. Nos enseña a ser dóciles, a ser maleables, ¿no? Ese Dios que nos va formando y nos va transformando. Ahí está la importancia de la docilidad, porque a veces a Dios nos vamos dando por pedacitos y nos quedamos ahí y pensamos que ya estamos bien. Ya vimos en Margarita, ¿no? Dios le pide la voluntad y cuando se la da, cuando se vence a sí misma y empieza a comer el queso y lo ofrece por los demás. Y Dios le da más gracias. Lo mismo nos pide a nosotros. Después la disponibilidad. La disponibilidad. A veces queremos y no podemos. A veces podemos y no queremos. No, es estar ahí siempre, 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 siempre. Y es permanente. La consagración que vive Margarita, son esas palabras que nos deja San Pablo. Ya no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí. La consagración, la santidad no es para nosotros. Aquí les cuento otra anécdota. Aparte, pues, Margarita se relaciona mucho con las ánimas del purgatorio, tantas cosas, ahorita vamos a profundizar. Tenía otros dones, ¿no? Ella tenía el don de curar. Resulta que una hermana se lastima una pierna y no quiere decir porque pues, tiene miedo a que la saquen del monasterio. Y piensa ella, ya sé qué voy a hacer, con tan solo que esté cerca de Margarita voy a quedar sana. Y efectivamente al día siguiente quedó sana. Es llenarnos de Dios para ser como Dios, hermanos. No solamente es creer en Él, no solamente es trabajar para Él, sino ser como Él, estar en Él, ser uno mismo. Así como Jesús le dio esa gracia de ver cómo fundía su corazón con el del padre Claudio y el de ella, un día también le dio la visión de ver el corazón, el Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María y el corazón de ella fundirse. Es llenarnos de Dios, hermanos, totalmente para dar a Dios a los demás. Por eso estas tres características que siempre tenemos que estar revisando: docilidad, disponibilidad, y es todos los días, todos los momentos, porque estamos consagrados a Dios en cada momento, en cada circunstancia de nuestras vidas, el pasado, el presente y el futuro. Todo está consagrado a Dios, todo, no solamente a pedacitos, ¿no? En las buenas y en las malas. Y eso lo fuimos viendo en Margarita, ¿no? En los momentos más difíciles vivió su consagración a Dios. En los momentos más bellos vivió su consagración a Dios. Entonces, ahora nos pide a nosotros esto. Ahora bien, la consagración pues nos recuerda que la santidad es para los demás. Nos hace disponibles para los demás. Aquí tenemos igual una anécdota bellísima en los escritos de Santa Margarita, cuando Jesús le permite que se vuelva oblación para las ánimas del purgatorio.
Le tocó enfermarse, sufrir por muchos de ellos. Hay una religiosa que ella nos comparte que fue la que más trabajo le costó. Más trabajo le costó. Pero esa consagración nos lleva a ser una hostia para los demás, lo que es la comunión, ¿no? No solamente comulgar, sino también ser comunión para los demás, ser salvación para los demás, ¿verdad? En este sentido. Y lo vamos a lograr cuando estemos en Dios, no solo con Dios, en Dios, en este sentido. ¿Cómo concluye Margarita, verdad? Esa experiencia de la consagración. Primero nos dice que la consagración es el único camino y es el camino más corto a la perfección. Aquí Margarita alcanza lo que Jesús nos pide en el Evangelio: sean perfectos, como su Padre es perfecto. No solamente buenos, medios buenos o casi buenos, no, perfectos. Y ahí es donde vemos el camino, el proceso que vivió Margarita y ahora nos toca a nosotros vivirlo. Después también nos dice que el único camino y más corto a la salvación es la consagración. Y cuando hablamos de salvación no solamente referimos a estar libres del pecado o vencer en las tentaciones, no, es conocer a Dios totalmente, ser conocidos por Dios y que Él nos conoce y nosotros lo conocemos. Esa es la salvación, para darle a los demás a ese Dios en el cual nosotros creemos, esperamos. Por eso la difusión de los viernes primeros, las horas santas, las comuniones, ¿verdad? En este sentido. Es amar a Dios. Ese Dios que una vez que lo poseemos, pues no lo podemos dejar o tener para nosotros solos. Lo queremos dar a los demás en este sentido. Y después nos dice también, ¿verdad?, que es el camino más corto, es el único camino para adorarlo y darle homenaje, rendirle homenaje. ¿Esto qué quiere decir rendirle homenaje? Es reconocer que todo lo que somos, que todo lo que tenemos viene de Él. Y que lo menos que podemos hacer es corresponderle como criaturas. Porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Eso es adorar, hermanos. Eso es dar gloria. Esa es la humildad, ese es el silencio. Ocupar nuestro lugar y desde lo que somos de manera perfecta, pues dar gloria a Dios. Esta es la Margarita de carne y hueso, que vivió un proceso de purificación, de perfección, de conformación a Cristo. Y como les decía al inicio, ¿no?, muchas veces nos quedamos en la parte gloriosa del santo y se nos olvida todo lo que tuvo que vivir, porque ahí es donde se vuelve un ejemplo y modelo para nosotros. Esto que les comparto no agota, ¿verdad?, lo que son los escritos, lo que es Margarita. Pero esto nos puede servir para que quede la curiosidad y vayamos. De verdad, podemos consultar en la Biblioteca del Vaticano, pues, el estudio que se hizo para llegar a la canonización. Ahí están las virtudes que vivió Margarita, lo que hizo. Después sabemos que después de su muerte, toda llena de Dios, para Dios, hizo muchos milagros. Dios a través de ella, ¿no?, hace milagros. Ahora nos toca a nosotros recorrer el mismo camino, imitar sus virtudes en nuestras circunstancias, en nuestros tiempos, porque a ella le tocó su tiempo. Pero lo que sí podemos imitar son sus virtudes. Y aquí está la importancia de no perder de vista, pues, esa santa de carne y hueso como nosotros, que vivió ese proceso, que se vació, que luchó para vaciarse, que luchó para vencer las tentaciones. Pero hasta que se abandonó totalmente Dios, llegó a ser eso que San Pablo nos dice, ¿no? Ya no era ella, sino Dios que vive en ella. Ahora nos toca a nosotros. Aquí está la importancia de este centenario. Que no sea algo fugaz. Ya pasó, listo, ¿no? Todo. No. Que sea un momento que marque nuestra vida. Así como vimos momentos que marcaron la vida de Margarita, que este centenario sea un momento que marque nuestra vida. Que haya un antes y un después. Y les recuerdo, pues bueno, que podemos ganar la indulgencia plenaria de acuerdo a las disposiciones que cada uno tiene, ¿verdad? Estamos en la contingencia, vamos a pedirle a Dios que nos dé la gracia también de poder ganar la indulgencia.
Una vez más, de verdad, muchas gracias por la invitación, por la posibilidad que me dieron de compartir un poquito acerca de esta grande santa. Que Dios las bendiga, los bendiga y que Santa Margarita pues siga intercediendo por este gran movimiento que es, ¿verdad?, el Sagrado Corazón de Jesús. Muchas felicidades y gracias.